Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mauricio Cano y yo le voy a hablar sobre los parámetros físico-morfológicos de la cuenca del río Santa Ana, la carta 18L del GeoGPS Perú. Para empezar, una cuenca hidrográfica se puede definir como el área total o el área delimitada por las líneas divisoras. Esta cuenca se encarga principalmente en captar todas las aguas provenientes de las lluvias y de tal forma que esta cuenca sirva para drenarla hacia el cauce principal del río más cercano. Como objetivos del plan de trabajo, se tiene como principal evaluar, analizar y determinar los parámetros físico-morfológicos de la cuenca del río Santa Ana. Y como objetivos específicos se tendrán los siguientes. Caracterizar físicamente la cuenca del río Santa Ana, determinar los parámetros de drenaje del cauce, determinar la pendiente del cauce principal, determinar los parámetros de corriente del cauce de la cuenca y determinar y evaluar las precipitaciones medias de la cuenca de la zona específica. Esta cuenca del río Santa Ana se ubica principalmente en el departamento de Ucayali, limitando con el departamento de Huánuco. Esta carta nacional colinda principalmente con las cartas de Aucayacu y de Tingo María, principalmente, y entre estas tres cuencas tienen un área aproximada de 9.267 kilómetros. Yendo un poco a la parte ya práctica de ese trabajo, como primer paso se tiene que identificar la carta nacional que vamos a utilizar. En nuestro caso fue la 18L. Para ello vamos a entrar al GeoGPS Perú para encontrar nuestra carta nacional en el siguiente mapa. A recomendación del profesor, se solicitó elegir una carta que se encuentre en la zona roja, principalmente, y nuestra carta nacional vendría a ser la siguiente, la 18L, del río Santa Ana, que fue la seleccionada. Entonces, con esto descargamos lo que vendrían a ser tanto las curvas como las cotas y los ríos que se encuentran en esta carta nacional, para que con la ayuda del programa ArcGIS se pueda realizar la transformación a un archivo DWG para trabajar todos los parámetros y cálculos en el programa AutoCAD. Entonces, este archivo ya fue descargado, descargando una carpeta que, como se mencionó anteriormente, van a tener tanto los ríos como los lagos, como las curvas y las cotas de elevación de esa zona, de esa cuadrícula. Entonces, como segundo paso, una vez ya descargada esta carpeta, tenemos que entrar al programa ArcGIS de la siguiente forma. En este software vamos a realizar la conversión. Primero tenemos que cargar la carpeta, que ya se encuentra aquí, la de 18L. Entonces acá vamos a ir a Shapes y se tienen acá estos archivos. Tenemos que usar solamente el HD y el HP. Acá en el HD se encuentran todo lo que son los ríos y las islas, o lagos en caso hubieran, pero en este caso no tenemos lagos. Entonces simplemente se arrastra los ríos a la zona en blanco y se van a cargar. Esos vendrían a ser los ríos de la zona, de la cuadrícula. Y se repite lo mismo para colocar las curvas de nivel. Y ese vendría a ser nuestra cuadrícula a trabajar. La zona verde representa las curvas y las líneas marrones son los ríos, en este caso. Ahora, esta cuadrícula se debe exportar a DWG y el archivo se va a colocar eh, con todas las respectivas, con sus respectivos ríos, con sus respectivas curvas y con sus respectivas elevaciones. Entonces, eso sería todo en la parte del ArcGIS. Una vez realizado esto, ya en el AutoCAD ya tenemos nosotros acá trasladado la cuadrícula para poder trabajar todo en este programa. Como siguiente paso, se debe delimitar lo que es la cuenca a trabajar. En este caso, para iniciar es necesario tener un punto objeto, que es el punto más bajo que se encuentra en toda la cuenca. En este caso, como se puede presenciar, el punto objeto corta al río. Entonces, a raíz de este punto, ese es el punto de inicio para poder delimitar la cuenca. ¿Cuál es el criterio para saber hacia qué lado tenemos que delimitar? Es hacia donde las curvas de nivel comienzan a aumentar. Entonces, como se puede ver, la- el punto opuesto se encuentra aproximadamente en la elevación 320, y si vamos para este lado de acá, por ejemplo, tomamos cualquier curva, se puede visualizar que acá estamos en 560. Entonces, la cuenca se va a realizar hacia este lado de acá, hacia esta zona.
Entonces, ¿cuáles son los pasos para considerar para realizar la delimitación de la cuenca? Primero se tiene que realizar un bosquejo inicial. Un bosquejo simple, a mano alzada, sin ningún tipo de precisión. Eh, Previo a esto, para poder, como son varios parámetros a trabajar, vamos a desarrollar cada uno en una capa por un tema de orden. Entonces, como se mencionó, vamos a realizar un primer trazo de la cuenca, de la posible cuenca. Entonces, acá ya hemos realizado el trazo, un trazo a mano alzada, como lo mencioné, antes de aplicar los criterios necesarios. Entonces, siempre como punto base es que corte el punto objeto. Siempre tiene que pasar por el punto objeto. Una vez realizado esto, como criterios para realizar el trazo oficial de la cuenca, vendría a ser lo que son ubicar las famosas islas. Estas islas son más conocidas como los puntos más altos por los que debe pasar la cuenca. Como lo mencioné antes en la definición de una cuenca se caracteriza por el área delimitada por una línea divisora topográfica que vienen a ser la unión de estas islas. Pero ¿cuáles son esas islas? Por ejemplo, son esas pequeñas islitas, literalmente, que representan los puntos más altos de la cuenca. Si vemos acá, acá es una elevación más alta por esa zona, y así sucesivamente. Entonces, acá ya hemos realizado esa identificación de las islas en esta capita, y aquí se puede encontrar. Estas son las islas más cercanas a la cuenca, de tal forma que para realizar el trazo, un nuevo criterio sería que pase por el punto objeto, como por las islas, cortándolas, y sobre todo que al realizar el corte se eviten trazar unos ángulos muy drásticos de 90 grados en la cuenca, que tiene que ser lo más circular posible. Y tratar de que al realizar el trazado, la cuenca corte a las curvas en, perpendicularmente siempre. Entonces, como realizando un bosquejo así a mano alzada, el trazo sería de la siguiente forma. Aquí ya lo tenemos. Entonces ya estoy en un área más delimitada, como se mencionó, que pase por las islas, que pase por el punto objeto, y tratando de evitar ciertas curvas un poco drásticas. Entonces ya podemos ocultar la siguiente capa, la del primer bosquejo, y esta vendría a ser nuestra cuenca. A raíz de esto, ya se puede iniciar a calcular todo lo que son los parámetros, como se mencionó. Tenemos una gran cantidad de parámetros por calcular, pero iniciaremos con lo que son los parámetros más básicos, que son los parámetros físicos de la cuenca. Como se puede ver en la siguiente parte, los parámetros físicos de la cuenca inician más que nada con el cálculo del área y el perímetro de la cuenca. ¿Y cómo hallamos eso? Simple. Como hemos realizado una polilínea, esta polilínea de frente ya nos bota lo que es el área de la cuenca de la siguiente forma. Acá en propiedades, acá podemos ver que el área de la cuenca delimitada serían 309 kilómetros cuadrados. Y respecto al perímetro, también tendríamos 76.416 metros. O si lo queremos trabajar en kilómetros, 76 kilómetros de perímetro de cuenca, aproximadamente. Esta vendría a ser la representación de la cuenca del río Santa Ana. Como siguiente carácter a delimitar, sería el coeficiente de compacidad, o también conocido como el coeficiente de Gravelius. Este coeficiente de Gravelius se calcula tanto con el área como con el perímetro calculado previamente. La fórmula para calcular esto es 0.28 por el perímetro entre la raíz cuadrada del área. Cabe resaltar que estos datos es recomendable trabajarlos en kilómetros, así que realizamos la conversión, que en vez de trabajar con este valor gigante, vamos a trabajar simplemente con 309, como hemos realizado acá. Hemos convertido a kilómetros cuadrados, y el perímetro lo vamos a trabajar en kilómetros, teniendo un valor de 1.22. Además, solamente calculando este coeficiente se pueden determinar muchos parámetros de la cuenca, ya que cuando la cuenca tiende a aproximarse al valor de 1, significa que es una cuenca circular, lo cual es un poco, se podría decir malo, ya que debido a que si la cuenca se ubica en una zona donde se encuentran muchas precipitaciones,
las estructuras cercanas o aledañas a la cuenca van a sufrir mucho. Entonces es recomendable tener un valor superior a 1. En este caso tenemos un valor de 1.22, que no es tan crítico. Como siguiente factor físico de la cuenca se tiene el factor de forma, el KF. Este factor de forma se calcula con dos pequeñas fórmulas. Se tiene que calcular el parámetro B. Este parámetro B se refiere al ancho medio de la cuenca. Entonces, para calcular este B, tenemos que calcular dividir el área de la cuenca sobre la longitud de la cuenca. Esta longitud de la cuenca la tenemos acá, ya que el área ya la tenemos. Simplemente la longitud de la cuenca sería del punto objeto hasta el punto más lejano, que lo hemos considerado este punto de acá, teniendo una longitud de 27.95 kilómetros, o 27.000, prácticamente 28.000 metros. Entonces, volviendo al Excel para los cálculos, hacemos la división, trabajándolo en kilómetros. El área, que ya la teníamos acá, en kilómetros, entre la longitud de la cuenca, teniendo un valor de 11.07 para el parámetro B, que vendría a ser el acá. Y para hallar el factor de forma, tenemos que dividir este parámetro B, el ancho medio, entre la longitud de la cuenca nuevamente, también en kilómetros, teniendo un valor de 0.40. Este valor de 0.40 ya nos puede decir qué forma tendrá nuestra cuenca. Entonces, si vamos a la siguiente tabla, como se puede ver aquí, o mejor por esta zona, que se ve un poco mejor, vemos que 0.40 se encuentra en el rango de 0.37 y 0.45, lo cual significa que nuestra cuenca no es ni muy ensanchada ni muy elongada, de acuerdo a la tabla. Asimismo, ya con el área se pueden delimitar también ciertos tipos de nuestra cuenca. Por ejemplo, ya con solamente calcular el área, se puede ver que tras esta clasificación, nuestra cuenca se puede considerar como una intermedia pequeña, ya que estamos con el tipo de rango entre 250 y 500 kilómetros cuadrados. O de acuerdo al CIDAD, que es una norma, le considera una subcuenca, ya que la cuenca mide entre 30.900 hectáreas y se encuentra dentro de este rango. Y si poco a poco se pueden ir, mientras vamos calculando los parámetros o investigando un poco sobre la zona, se pueden calcular o identificar qué tipo de cuenca es respecto a todas las categorías. Una vez calculado ya estos parámetros, pasamos al siguiente, que vendría a ser calcular la pendiente de la cuenca. A raíz de esto, para calcular la pendiente de la cuenca, se tienen dos métodos principales: el famoso método de las ocurrencias o el famoso método de las curvas de nivel, o también conocido como el criterio de Albor. Iniciando un poco primero con el método de las ocurrencias, que lo tenemos por aquí, se tienen que realizar el trazado de una cuadrícula. Una cuadrícula, en este caso vamos a considerar entre 15 a 20 ocurrencias. Ahorita explicaremos qué son las ocurrencias. Entonces primero vamos a trazar lo que es una cuadrícula de la siguiente forma. Aquí tenemos la cuadrícula. Entonces, las ocurrencias vendrían a ser los puntos de intersección en la cuadrícula. Como se puede ver acá, ya se tiene identificado las ocurrencias. La ocurrencia 1, la ocurrencia 2, la ocurrencia 3, 4. Pero ¿por qué no estamos considerando estas acá, por ejemplo? Es porque solamente se consideran las que se encuentran dentro de la cuenca. Entonces, todo lo que se encuentra afuera no serviría para nuestro cálculo de la pendiente de la cuenca. Entonces, como se puede ver aquí en el AutoCAD, tenemos 18 ocurrencias, lo cual es un buen número para tener para hacer el cálculo de la pendiente de la cuenca. Además, cabe destacar que mientras más ocurrencias tengamos, el cálculo será más preciso, ya que tendremos más valores. Entonces, para calcular la pendiente de la cuenca con el método de la cuadrícula o de las ocurrencias, es necesario aplicar ciertos conocimientos de estadística para poder realizar lo que sería la tabla de frecuencias. En este caso, primero vamos a calcular lo que están las pendientes de cada una de las ocurrencias. ¿Cómo calculamos esas pendientes? Eh, con las ocurrencias, vamos a realizar un trazado de curva a curva, si se podría llamar así, de tal forma que esta línea, de que esta sea una curva de cota mayor y esta de cota menor.
de tal forma que podamos calcular la pendiente, ya que la pendiente se calcula con la diferencia de cotas dividido sobre la longitud. Entonces, con respecto a la ocurrencia 1, tendríamos la cota, ahorita lo vemos, 1320 y la segunda sería 1280. Entonces, la resta de esto entre esta longitud, entre 178, sería la pendiente de la ocurrencia 1. Y se repite este proceso para cada uno. Por ejemplo, para la ocurrencia número 6. Y ojo, cabe destacar que se tiene que hacer este trazado de la longitud de manera perpendicular a las curvas de nivel. Tenemos aquí, por ejemplo, para la ocurrencia número 6, la elevación 760 y 720. Entonces se realiza la resta y se divide entre esta longitud de 720. Y así se repite el proceso para cada una de estas ocurrencias, teniendo acá los siguientes resultados obtenidos de las pendientes de cada una de las ocurrencias. Luego, para armar la tabla de frecuencias con todos esos datos obtenidos, es necesario realizar esta parte de aquí, calcular cuánto sería el tamaño de cuántos intervalos tendríamos y cuánto sería el tamaño de cada uno de los intervalos que habrían. Entonces, como tenemos 18 pendientes, tendríamos 18 datos por distribuir. Entonces, aplicando la ley de Sturges, se realiza la siguiente fórmula. La cantidad K vendría a ser el número de intervalos, como se puede ver aquí, que sería 1 más 3.3 logaritmo de 18, teniendo un resultado de 5.14, aproximando a 6. Entonces tendríamos 6, eh, 6 intervalos. Pero cada cuánto se tienen que dividir estos intervalos. Para ello vamos con el rango de la muestra, considerando la pendiente máxima con la pendiente mínima, que serían estas dos acá, dividiendo entre la cantidad de intervalos que vamos a tener. Cada intervalo se va a dividir en 0.1163. Entonces, vemos acá que ya la tabla está armada con los rangos establecidos. Como se puede ver, en la pendiente menor es 0.111 y le sumamos el ancho que hemos calculado aquí. Y así progresivamente hasta llegar a la cota máxima. A la pendiente máxima, perdón. Entonces, lo que hacemos simplemente es, los datos obtenidos los agrupamos en su respectivo intervalo, teniendo aquí los siguientes datos. Entonces, para calcular la pendiente de la cuenca, es necesario aplicar la siguiente fórmula. Necesitamos calcular lo que es la sumatoria de las pendientes por las ocurrencias, por la cantidad de ocurrencias. En este caso tenemos que realizar el porcentaje que representa cada una de las ocurrencias de cada intervalo respecto al total. Entonces vemos que aquí tenemos los porcentajes ya realizados que deben sumar un 100%. Y lo acumulamos. ¿Esto para qué? Para realizar esta gráfica de tal forma que se pueda calcular se puede visualizar dónde se ubica la pendiente de la cuenca y cuál sería la pendiente mediana al 50%. Entonces, aplicando el acumulado, vamos a realizar esa gráfica. Junto a esto, vamos a calcular lo que es la pendiente media de estas dos, realizando una simple semisuma. Posterior a esto, como se puede ver acá, tenemos que multiplicar las ocurrencias por las pendientes medias calculadas y realizamos la sumatoria. Y esa sumatoria, junto a la cantidad de ocurrencias, se divide y se tiene que la pendiente de la cuenca sería 0.453. Esa fórmula la tenemos aquí, para que quede más claro. Aquí. Entonces, para hallar la pendiente de la cuenca, tenemos que realizar la multiplicación de las ocurrencias por la pendiente media entre la sumatoria de las ocurrencias. Entonces, lo que hemos hecho acá es la multiplicación de las ocurrencias por las pendientes medias. Hemos realizado la sumatoria y lo hemos dividido entre la sumatoria de las ocurrencias para tener este valor. Entonces, ya a raíz de este gráfico, en base a, como se mencionó, entre el porcentaje acumulado de las ocurrencias y las pendientes medias, podemos identificar que la pendiente de la cuenca se ubica aproximadamente al 56-57% de esta gráfica y la pendiente mediana al 50% representa un 0.57 aproximadamente. Como segundo método es
se aplica el método de las curvas de nivel. Este método es un método completamente diferente al de los ocurrentes. Son datos completamente diferentes, por lo que va a usar un dato completamente diferente. ¿Y cómo se aplica este método aquí? ¿Cuál sería la fórmula para este caso? Es la siguiente de acá. Es la multiplicación de las pendientes por el área entre la sumatoria o lo que vendría a ser el área total de la cuenca. ¿Pero a qué área se refiere esto? Vamos al autor. Cerramos lo que vendría a ser la cuadrícula y vamos a lo que es Albor. Para Albor tenemos que realizar lo que vendría a ser sectores de la cuenca. Dividir la cuenca en sectores. En este caso hemos dividido en 6 sectores. De tal forma que estos sectores vendrían a ser las áreas de las cuencas. Entonces tenemos acá el área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. Entonces acá tendríamos también área 1 y acá su respectivo valor de cada una de las áreas en kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que calcular también las cotas, lo que vendría a ser el inicio y el final. Entonces, por ejemplo, acá hemos eh, calculado la cota de aquí, la cota final y la cota inicial, teniendo un valor de 1680 y 1480. Entonces, para esta segunda área tendríamos el valor de aquí. Ahora la final sería 1480 y la inicial sería 1280. Y así sucesivamente con cada uno. Luego, lo que tenemos que calcular es la altura media, realizando la semisuma de las cotas calculadas. Seguido de esto, tenemos que realizar el proceso de acumulación del área, llegando al valor final, que vendría a ser el área total de la cuenca, que ya lo hemos calculado previamente. Y se puede comprobar que 309,35 es lo mismo que el valor que hemos calculado aquí. Luego tenemos que calcular qué porcentaje representa el área respecto al total y nuevamente acumularlo para finalmente realizar la multiplicación de el área por la altura media calculada, teniendo este valor, y a raíz de esto ya tendríamos lo que sería la altitud media de la cuenca, que vendría a ser 965. Este valor, ¿cómo salió? Con esta sumatoria de A por H dividiendo entre el área total de la cuenca. Y para el caso de la pendiente de la cuenca, tenemos que realizar un proceso similar, solamente que medir la longitud. Como se realizó el procedimiento de las ocurrencias, tenemos que tener la diferencia de cotas entre una longitud para tener la pendiente de la cuenca. Entonces hemos calculado las longitudes de cada una de las áreas de la siguiente forma. Ahí como se puede ver las longitudes. Y las longitudes, ojo, tienen que ser a la mitad de cada una de las áreas. Entonces como se puede ver, aquí tenemos el área 1, una longitud de 9001. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces, como se mencionó, la fórmula sería las pendientes por el área de cada sector entre el área total de la cuenca. Entonces hemos realizado acá, hemos calculado ya con esa longitud las pendientes y las cotas aquí, como se mencionó, es restando las cotas, 1680 en menos 1480 entre la longitud. Teniendo la pendiente y ya teniendo el área, simplemente multiplicamos y realizamos la sumatoria y ya tendríamos 5,92, que vendría a ser el valor de la parte superior de la división. Y en el denominador simplemente es colocar el área de la cuenca. Y así tendremos un valor de 0,00191 para la pendiente de la cuenca. Asimismo, en base a este gráfico se puede calcular lo que vendría a ser la curva hipométrica, que va a representar la altitud media de la cuenca, como se mencionó antes de realizar la pendiente. Entonces, con todo este paso previo, se puede ver que la altitud media de la cuenca vendría a ser a 965,20 metros, lo cual en el gráfico representa el 61%. Y la altitud mediana al 50% representa aproximadamente 1120. Como siguiente parámetro se tiene los parámetros de drenaje. Los parámetros de drenaje, siguiendo por acá abajo, inician principalmente calculando el orden de la corriente de la cuenca. ¿Qué significa calcular el orden de la corriente de la cuenca?
es qué número de orden tendrá el río. ¿Y cómo se calcula esto? Ahorita vamos a ver con el AutoCAD. Aquí lo tenemos. Orden de la cuenca. Acá ya se ve el orden de la cuenca. Se puede que sea de orden 3, pero ¿cómo se calcula este orden número 3? Simplemente con bajo ciertas reglas que se tienen de cálculo del orden. Siempre esas ramificaciones externas se van a considerar como orden 1. Siempre, todas, todas, todas. Como segunda consideración es que la suma de orden, la conexión o la intersección de dos cuencas del mismo orden significa que la resultante aumentaría. Por ejemplo, acá tenemos orden 1 y orden 1, entonces por consecuente la siguiente sería orden 2. Si fueran 2 y 2, esta sería 3, y así sucesivamente. Y la intersección de un orden diferente, de orden diferentes, una mayor, en el que se presente uno mayor y uno menor, significa que se va a preservar el valor de la mayor. Entonces, iniciando, o sea, colocando todos los extremos de las ramificaciones como orden 1, se puede ver que siguiendo la lógica tendríamos acá 1, 1, orden 2, 1, 1, orden 2, orden 2, orden 2, orden 3, y así sucesivamente con todo, llegando a concluir de que nuestra cuenca vendría a ser, nuestro cauce vendría a ser de orden 3. Como siguiente parámetro, se debe calcular lo que es la densidad de drenaje. Esta densidad de drenaje también va a ser importante y ya veremos más adelante por qué. Porque ese valor de es muy importante. Para calcular este parámetro, este primer parámetro de drenaje, tenemos que realizar la división de la longitud de todos los cauces, lo que vendría a ser todos los ríos, entre el área de la cuenca. El área de la cuenca ya la tenemos y faltaría calcular la longitud de todos los cauces. Entonces, a manera de orden, hemos calculado lo que es todos los cauces de orden 1, los hemos separado, que más adelante nos va a servir para un pequeño cálculo de otro parámetro. Hemos calculado la sumatoria de todos los cauces de orden 2 y de orden 3, teniendo un valor final de todos los cauces de 93,34 kilómetros o 933 metros, 93.000 metros. Perdón. Realizando la división, tenemos un valor de 0,30. Este parámetro de drenaje es muy importante ya que va a determinar qué tan vulnerable va a ser la estructura frente a las precipitaciones. Este valor de 0,30 representa que la cuenca del río Santa Ana presenta un drenaje muy pobre, lo cual significa que al momento de que se vienen sin precipitaciones, la cuenca va a ser muy vulnerable frente a las lluvias, lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar estructuras, viviendas, puentes, presas, entre otras estructuras. Como siguiente parámetro se tiene la extensión media de escorrentía superficial, lo cual se calcula con el área de la cuenca entre la multiplicación de 4 veces la longitud de las corrientes. Estos valores acá ya los tenemos nuevamente. Vendrían a ser el parámetro del área de la cuenca, que la tenemos calculado, y multiplicar 4 veces la longitud de los cauces, teniendo un valor de 0,207. Luego viene a ser la sinuosidad. ¿Qué tan curvo sería es nuestra cuenca? Entonces, para calcular este parámetro, vamos al AutoCAD para demostrarlo, ya que tenemos que hacer la longitud principal entre la longitud recta o curva. ¿Qué significa esto? Vamos a ir al AutoCAD para explicarlo. Aquí lo tenemos. Esta longitud principal significa calcular la longitud del cauce principal, o sea, el cauce principal del río, que vendría a ser aquí. Aquí lo tenemos identificado. Y para que se vea mejor, aquí lo tenemos en otra capa. Apagamos la sinuosidad y tenemos la longitud del cauce principal. Por aquí lo tenemos. Ya. Entonces, como se puede ver, aquí está el cauce principal, teniendo una longitud de 38.099 metros o 38 kilómetros aproximadamente. De ahí, seguido de esto, simplemente tenemos que hacer la división. Ah, bueno, y faltó explicar la longitud recta curva. Esa longitud recta significa ¿cuál será el sentido de la cuenca?
si se podría decir así, que va a tomar, ya que la cuenca no se puede, si yo realizo esta línea, por ejemplo, si yo realizo la línea de aquí, esta línea no representa la cuenca, ya que acá se tienen diversos giros, diversos tramos, se podrían decir, diversos meandros. Entonces se tiene que respetar esos meandros, de tal forma que se tienen que realizar tramos así, aproximados de cómo va a ser el comportamiento del cauce principal, teniendo así un valor de 34.129. Entonces, realizando esa operación, tenemos que la sinuosidad del río es de 1.12. Y finalmente se tiene que calcular la densidad de corrientes. ¿Cómo se calcula esto? Contando la cantidad de corrientes con agua entre el área de la cuenca. Ojo, cabe resaltar que estas corrientes de agua tienen que ser las corrientes que tengan agua durante todo el año. Entonces, simplemente contando los tramos, sin repetir, ojo, sin repetir, tiene que la densidad de corrientes es 0.039. Como siguiente parámetro, se tiene que calcular la pendiente del cauce principal. Para calcular la pendiente del cauce principal tenemos tres métodos en específico. Apagamos esta capa y esta capita. Y esta capita. Se tienen los métodos de las S. El S1, S2, S3. El S1 es un método simple, simplemente se tiene que considerar la cota final menos la cota inicial entre la longitud del cauce principal. Como hemos calculado las ocurrencias, se podría decir. Pero en esta vez considerando las cotas final y inicial como el inicio y final del cauce principal. En este caso, el inicial vendría a ser el punto objeto y el final el punto más alto. Entonces, como se mencionó, este es el cauce principal, esta vendría a ser la cota inicial y esta es la cota final. Entonces, realizando la división, tenemos que la final es 1640 menos 280 entre la longitud del cauce principal, teniendo una pendiente de 0.0357. Como el segundo método, el método del S2, este método ya es un poco más tedioso, pero es un método más exacto que el S1. ¿Cómo se veía esto? Tenemos que seccionar el cauce principal en una cierta cantidad de tramos. En este caso hemos decidido seccionarlo en 12 tramos para tener más datos, lo cual significa que va a ser más exacto. Este método, igual tenemos que hacer lo mismo. Encontrar la cota final, la cota inicial y la longitud. Pero en este caso cada uno de los tramos. Entonces acá tenemos el método, la pendiente compensada, el F2. Entonces acá tenemos de color azul el cauce principal, el cual ha sido seccionado en tramos. Tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, y así sucesivamente hasta el final. Entonces tenemos que calcular la cota inicial y final de cada uno de los tramos, teniendo aquí los siguientes. Junto a su longitud. La longitud, por ejemplo, del primer tramo vendría a ser de 2431. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Luego, para realizar el gráfico, que ya explicaremos para qué servirá, tenemos que acumular esta distancia y finalmente calcular las áreas. Pero estas áreas tienen una fórmula particular. A raíz de calcular esa distancia acumulada y las cotas, se plantea esta gráfica de aquí, de tal forma que se tiene que calcular el área debajo de la curva, pero esta área no es un área fácil de calcular. Entonces, para ello se tiene la siguiente fórmula. Para calcular el valor del H2, que servirá para calcular el valor de la pendiente, se debe calcular dos veces por el área de la zona inferior, o sea, toda esta zona de aquí. Ahora vamos a hacer una línea por aquí para explicarlo mejor. Aquí, una línea así. Toda esa área inferior se tiene que calcular. Pero ¿cómo calculamos esa área? Esa es la verdadera pregunta. Simplemente podemos asumir eh, trabajar con trapecios y con triángulos de la siguiente forma. Buscando de tal forma que con trapecios y triángulos, como son fórmulas conocidas, se puede calcular con facilidad el área debajo de la curva.
Entonces aquí vamos a insertar más. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo, aquí tenemos un trapecio. Ahora vamos a revisar otro para que se vea mejor. De tal forma, un trapecio. Y así sucesivamente con todos hasta llegar al final. Entonces, ¿cómo es la fórmula del área de un triángulo? Es base por altura entre 2 y la del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, calculando las áreas de cada uno de los tramos, se realiza la sumatoria, ya que necesitamos ese valor completo para representar esto, y simplemente lo dividimos entre el longitud del cauce principal, que vendría a ser el valor de aquí. Realizando ese proceso tenemos que nuestro H2 vendría a ser 782,43. Este parámetro, este valor de H2 se tiene que aplicar en la siguiente fórmula de abajo, que vendría a ser el valor de H2 más la cota inicial menos la cota inicial entre la longitud del cauce principal. ¿Por qué hacemos esto aquí? Porque acá, si se dan cuenta en el gráfico, no estamos iniciando en 0, estamos iniciando en 280, por lo que tenemos que sumarle el valor de la cota inicial y luego quitárselo. Así que prácticamente la fórmula sería el H2 entre la longitud del cauce principal, teniendo un valor de la S2 de 0.0254, que es un valor más fiable que a comparación de la S1. Y como último método, tenemos que calcular el método de la S3. Este método tiene un proceso muy similar, ya que se utilizan los mismos datos, ya que tenemos que seccionar también el río, así que para no hacernos problemas, hemos trabajado con los mismos tramos, las mismas cotas, las mismas distancias. Hemos trabajado con 12 tramos. Para este caso igual, hemos acumulado las alturas, hemos calculado la pendiente, como siempre, rezando las cotas, dividiéndolo entre la longitud, como se puede ver. Entonces tenemos aquí la pendiente, de tal forma que se puede aplicar esta formulita de aquí. O para que se vea mejor, aquí lo tenemos, más visible, por aquí lo tenemos, un momento, aquí lo tenemos. Entonces tenemos que calcular la longitud de todos los tramos, en este caso vendría a ser la longitud del cauce principal, entre la longitud del cauce principal, entre la pendiente a la 1 medio, y sumar todos esos valores. Entonces, para facilitar esto, lo que hemos calculado es la pendiente a la 1 medio, el valor de aquí, hemos calculado el L entre S, o sea, la longitud del cauce principal entre el valor obtenido de cada uno, y hemos realizado la sumatoria. Entonces ya tenemos toda la parte de abajo. Toda la parte de abajo sería esto aquí. Y arriba iría la longitud del cauce principal, como te mencioné. Entonces esta fórmula se resumiría entre la longitud del cauce principal entre la división de la longitud entre la pendiente. Finalmente teniendo un valor de 0.0164. Entonces, para saber cuál es la pendiente del cauce principal, es recomendable sacar el promedio de la S2 con la S3, ya que son valores más fiables a comparación del método S1. Entonces, teniendo una pendiente del cauce principal de 0.1847. Como siguiente parámetro se tienen los parámetros de corriente, en donde primero empezamos con el tema de la bifurcación. Aquí lo vemos. La relación de bifurcación se va a calcular de acuerdo a los órdenes de cada uno de los tramos. En este caso, para diferenciar qué tramo es cada sección de los ríos, hemos separado aquí, apagamos esta curvita independiente, y acá por cada uno de los colores. Como se puede ver, el orden 1 representa este color, medio azul, el orden 2 el rojito, y el orden 3 el morado, para diferenciar. Igual dejamos los números para que sea un poco más visible. Eh, para calcular la relación de bifurcación, simplemente tenemos que considerar los órdenes que tenemos, y se tendrán, pues, como se puede ver la fórmula de aquí, se calcula de la siguiente forma, considerando la división de los tramos de orden U entre los tramos de orden U más 1. Por lo que entonces tendríamos, en este caso, dos relaciones de bifurcación, una para 1 con 2 y otra para 2 con 3. Para el caso de 1 con 2, tendremos que contar los números de cauces. Entonces tendríamos 11 cauces de orden 1, o sea, 11 tramos de color azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
entre 5 tramos de orden 2, que vendrían a ser los de color rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí. Teniendo 5 tramos de orden 2. Entonces, realizando esa división de orden U entre orden U más 1, o sea, orden 1 entre orden 2, tendríamos una relación de bifurcación de 2.2. Y para el caso de 2 y 3, que se mantiene la misma lógica, U, que vendría a ser orden 2, y U más 1 sería 2 más 1, orden 3. Entonces tenemos que contar los de orden 3. Teniendo, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, los de color morado. Entonces, realizando esa división, tenemos que la relación de bifurcación para el tramo 2 y 3 sería de 1. Realizando el promedio, que va a ser un valor que necesitamos más adelante, tenemos que la relación de bifurcación promedio es de 1.6. Eso sería, por un lado, calcular la relación de bifurcación, pero a raíz de eso también se puede realizar el cálculo de la ecuación de, del cauce. ¿Cómo se calcula este cauce? Una ecuación se calcula bajo la siguiente fórmula: y igual a más bx. El valor de x para plantear la ecuación de la recta del cauce vendrían a ser los órdenes. X vendría a ser orden 1, 2 y 3. Entonces realizamos la sumatoria y el promedio, que se verá para más adelante. El valor de y vendría a ser el logaritmo neperiano de la cantidad de cauces de cada orden. En ese caso, para el primero sería el logaritmo neperiano de 11, de 5 y de 5. Entonces, a raíz de eso, se tienen que calcular las siguientes fórmulas para ir el parámetro A, el parámetro B y el parámetro R. El parámetro R lo dejamos al final. Simplemente el parámetro A y B es para calcular la siguiente gráfica. Entonces, acá hemos realizado una cierta... Para facilitar esos cálculos hemos usado el Excel de la siguiente forma. Cuando para calcular este parámetro de x con y, hemos hecho la multiplicación, el x cuadrado tenemos por acá, simplemente para simplificar los cálculos. Teniendo un parámetro b de menos 0.39 y un parámetro a de 2.66. Entonces, aplicando la gráfica con los valores de x y y, vemos acá, y planeando la ecuación, tenemos que se cumple. El parámetro a menos 0.39, aquí tenemos la ecuación tendencia del cauce, y el parámetro b 2.66, que lo tenemos por aquí. Pero ahora, ¿cómo sabemos si esta ecuación representa o no el cauce con el valor de R? Calculando el valor de R y elevándolo al cuadrado, si este se aproxima a 1, como se menciona aquí, representa mejor el cauce, mientras sea más próximo. Mientras más aleje, esta ecuación no va a representar el cauce. Entonces, realizando los cálculos, tenemos que el valor de R es menos 0.86 y elevándolo al cuadrado sería 0.75, que es un valor próximo a 1, por lo que sí se puede considerar que la ecuación realizada aquí representa al cauce. Como siguientes parámetros de corriente se tienen los que son la relación de elongación, la relación de longitud y el coeficiente de almacenamiento, por aquí. ¿Cómo se calculan estos parámetros? De la siguiente forma. Como se puede ver aquí en la imagen, se calcula con la longitud medida de los cauces de orden U y U más 1. ¿Qué quiere decir eso? La suma de todos los cauces de orden 1 entre la longitud de todos los cauces de orden 2. Entonces, nuevamente, como en el caso de bifurcación, se van a tener dos valores. Uno para los que relaciona 1 con 2 y otro para 2 con 3. Entonces, realizando la suma de todos los tramos en AutoCAD, tenemos que toda esa suma de los cauces azules vendría a ser de 46.000 y de orden 2, 17.000. Entonces, simplemente realizamos la división, como se tiene acá. Orden 1 entre orden 1, teniendo un valor de RL de 2.62 y para 2 y 3, bajo la misma lógica, tenemos un valor de 0.62. Entonces, realizando el promedio, tenemos 1.62. La razón de elongación, o RE, se calcula con la siguiente formulita: 1.129 por la raíz cuadrada del área de la cuenca entre la longitud del cauce principal. Simplemente dividimos y tenemos que el RE es 0.52. Y finalmente, el coeficiente de almacenamiento se calcula para cada uno de los RLs y RBs calculados, ya que para calcular ese coeficiente
tiene que dividir la relación de longitud entre la razón de bifurcación. Pero como ya hemos calculado el promedio de cada una de ellas, simplemente vamos a dividir el RL promedio entre el RB promedio teniendo un valor de 1.01 para el coeficiente de almacenamiento. Finalmente, se tienen que calcular todo lo que es referido a las precipitaciones. Para ello, este es un trabajo un poco más pesado, ya que tenemos que entrar a Cenami para identificar qué estaciones meteorológicas tenemos en la cuenca, o ya sea dentro o fuera de la cuenca. Entonces entramos aquí a Cenami, vamos a verificar, aquí estamos en el mapa, y tenemos que ubicar nuestra cuenca. Entonces para facilitar vamos a poner Santa Ana. Tenemos dos, vamos a ver cuál será. Entonces de acuerdo a lo que hemos encontrado, se encontraba en Ucayali, y acá está, Ucayali. Entonces esta sería una estación que vamos a utilizar, pero necesitamos mínimo tres estaciones. Pero digamos tenemos estaciones cerca y vamos a trabajar con las M's. Esas M's de dos colores representan, esta M de color más claro, de verde claro, representa lo que es las precipitaciones por hora, por cada hora en todo el mes. Entonces, si queremos, por ejemplo, las precipitaciones del 6 de junio del 2022, estas estaciones verde claro te va a botar las estaciones de ese día, de ese mes, por cada hora del día. Mientras que las precipitaciones bajo estas estaciones meteorológicas M de color más oscuro, verde, te va a dar las estaciones simplemente por día, las precipitaciones diarias. Entonces, identificando por aquí nuestra cuenca, que vendría a ser la de toda esta zona de por acá, principalmente, tenemos que ver cuáles son las más cercanas. Podríamos considerar esta de aquí. ¿Cuál sería esta? Vamos a esperar que cargue. San Alejandro. Aguaitía podría ser, esa está muy cercana. La divisora. Bueno, pero vemos que no hay datos, así que a lo mejor no. Vamos a ver esta. Vemos que tampoco hay datos, por lo que no nos puede servir. Así que usaremos esas tres aquí. Esas tres de aquí. A ver qué tan lejos o qué tan cerca están de nuestra cuenca. Entonces en el AutoCAD cerramos esta capa, cerramos lo del orden, cerramos también esto de aquí, le dejamos en blanco y vamos a ver dónde se ubican. Yo ya lo he realizado aquí. Entonces acá tenemos la capa de estaciones. Y vemos que aquí se encuentran estas estaciones de aquí. Ninguna se encuentra dentro de la cuenca por los cálculos de las precipitaciones medias, pero igual van a servir como método de cálculo. Entonces aquí hemos identificado la Ucayali, la Waitia y Santa Ana, que es nuestra principal. Entonces, para calcular la precipitación media tenemos tres métodos principales. Tenemos el método de, ahorita lo mostramos, vamos aquí, el método aritmético, el método del polígono de Thyssen y el método de la cizalleta. Iniciando con el método aritmético, tenemos que calcular primero las precipitaciones. Para ello hemos calculado las precipitaciones de todo un año, para las tres. Hemos calculado las precipitaciones para el año 2022. ¿Cómo hemos calculado esas precipitaciones? Con el Tsunami. En este gráfico de aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ir con la de aquí, con la Waitia. Entonces hemos dicho que hemos utilizado el año 2022, el mes de enero, por ejemplo. El mes de enero. Entonces vamos aquí, buscamos el mes de enero, aquí lo tenemos. Entonces esa tabla aquí se puede escalar, se puede exportar a Excel como se puede ver acá, y vamos a hacer la sumatoria de todas estas precipitaciones. Y eso sería la precipitación mensual del mes de enero. Y ese proceso se repite para cada una de las estaciones, para cada uno de los meses, o sea, 36 veces. Aquí ya hemos recopilado todas las tablas, estación 1, 2, el mes, hemos hecho la sumatoria, todo, así una gran cantidad de tablas, para acá resumirlo, principalmente. Aquí se puede ver la suma de cada uno. Y con esto hemos calculado la precipitación diaria y la precipitación media mensual. La diaria la hemos dividido entre 3 y 5 porque hemos calculado de todo un año.
Entonces, para hacer la diaria tenemos que dividir entre la cantidad de días, que serían 365, y para calcular la media mensual simplemente entre 12, porque son 12 meses. Teniendo aquí estos valores para cada uno eh, de las estaciones, Santa Ana, Waitia y Aucayacu. Pues como primer método, tenemos que calcular el promedio aritmético, como bien suena. Pues si tenemos tres estaciones, simplemente es la sumatoria de las tres precipitaciones entre la cantidad. O sea, la sumatoria de los tres entre tres. Para ello hemos calculado la precipitación media, representado amarillo para las diarias y de color verde las mensuales. Teniendo aquí un valor de 8,44 milímetros por día y de 256,76 milímetros por mes. Teniendo aquí los primeros dos valores. Como segundo método tenemos el polígono de Thyssen. Este ya método es un poco más laborioso, con esta fórmula que representa la sumatoria de la multiplicación de las áreas por las precipitaciones entre el área total de la cuenca. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Tenemos que hacer la triangulación, la famosa triangulación. Aquí lo tenemos. Método de Thyssen. Entonces, esas tres estaciones las tenemos que conectar. O, como bien lo decía antes, triangular. De tal forma que a raíz de eso se tracen las mediatrices de cada una, de tal forma que conectarlas se, se conecten dentro de la cuenca y se planteen nuevos sectores. Como se puede ver, al conectar las mediatrices se tienen estos sectores. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, la estación de Ucayali representa, la precipitación en Ucayali representa toda esta área de la cuenca. Para Boitía, toda esta área azul, y para Santa Ana, toda esta área amarilla, esta pequeña área amarilla. Entonces, tenemos que calcular las precipitaciones que tenemos aquí y ya, bueno, aplicar la fórmula. Simplemente hacemos el área que le hemos medido por aquí. Aquí hemos ya trazado cada una de las áreas, tanto de Santa Ana, de Boitía y Aucayacu, acá son su área, y su precipitación que representa, que son las precipitaciones acá, tanto para diaria como para mensual. Haciendo la multiplicación y la sumatoria, tenemos un valor de 1869 y lo dividimos entre el área de la cuenca, teniendo así una precipitación media diaria de 6,04. Y haciendo el mismo proceso para las precipitaciones mensuales. Usamos la misma área, solamente cambiamos las precipitaciones y tenemos un valor de 183,85 milímetros por mes. Finalmente tenemos el método de las isoyetas, que es un método más laborioso, que se puede trabajar ya sea en el programa civil o simplemente en AutoCAD de forma aproximada. Este método tenemos que calcular lo que son las isoyetas. Las isoyetas son curvas que representan las precipitaciones en ciertos puntos. Estas isoyetas tenemos que trazarlas en AutoCAD. Pero ¿cómo las trazamos? Podemos utilizar el método de Tales de la siguiente forma. Vamos a apagar esta capa. Pero antes de eso, vamos a explicar un poquito en qué consiste la fórmula. Como son curvas, vamos a tener que usar la precipitación I más la precipitación I menos 1, entre dos. O sea, significa esto que realizar el promedio y multiplicar por el área. Una fórmula un poco parecida, solamente que anterior, solamente que con un pasito extra. Entonces, para realizar el dibujo de las isoyetas, aquí lo tenemos. Por ejemplo, vamos a las precipitaciones mensuales. Aquí se puede ver un gran dibujo, pero ahorita lo explicamos. La precipitación mensual en Santa Ana es 154, en Ocayacu es 296 y en Aboitía es 320. Entonces, lo que hemos realizado es seccionar estas precipitaciones. En este caso hemos restado 296 menos 154 y lo hemos seccionado en 10 tramos. Cada uno de esos tramos va a representar un valor que significa la precipitación en ese punto. Entonces lo hemos realizado para este lado y hemos tratado de que se te encuentren los valores para conectar estos valores y que esos valores sean las curvas de precipitación. Entonces, estas curvas de precipitación van a servir para el cálculo, lo que vendría a ser las curvas I y las curvas I-1 de la operación de aquí, como se mencionó.
Entonces, por ejemplo, 160 sería I, 170 sería I, perdón, y 160 sería I menos uno. Y así sucesivamente. Pero el área, ¿qué área se trabaja? ¿Esta área de aquí? No, solamente se trabaja con el área de la cuenca. Entonces, para 230 y 220 tenemos esta área de aquí. Para 230 y 240 tenemos esta área de aquí. Para 240 y 250 esta área de aquí, de la cuenca. Todo se es referido a la cuenca. Y todo se lo pasamos a una tabla de aquí. Como estamos trabajando con mensuales, vamos aquí. Entonces tenemos aquí las precipitaciones. Solamente las que cortan a la cuenca. Entonces, como desde 220 hasta 296 cortan a la cuenca, solamente usamos esos tramos. Todo lo de aquí no interesa porque no corta la cuenca, como lo mencioné. Entonces, hacemos el cálculo de las áreas que tenemos aquí en kilómetros, ojo, en kilómetros de la cuenca. De la cuenca, sacamos la precipitación media y simplemente multiplicamos A por P. Entonces ya tenemos, y sacamos la sumatoria. Entonces, esta sumatoria de aquí abajo, ahorita lo mostramos, esta sumatoria de aquí representa todo esto de aquí. Y simplemente lo dividimos entre el área de la cuenca. Tiene así una precipitación media de 254,33 milímetros por mes. Y se puede hacer lo mismo para las precipitaciones diarias. Finalmente, aquí como resumen de los tres métodos, se pueden ver que hemos tenido valores muy cercanos en los tres métodos, por lo que se puede realizar un promedio de los tres. Tendría que el promedio de la precipitación de la cuenca del río Santa Ana es de 7,79 y de la precipitación media mensual es de 231,65. Ya para concluir el trabajo, se tienen las conclusiones, que así, a grosso modo, después de todo lo calculado, porque han sido una gran cantidad de fórmulas, tenemos que la cuenca del río Santa Ana es una cuenca un poco vulnerable, ya que también por lo que hemos leído en la parte bibliográfica de la zona de estudio, es una cuenca o es un río de por sí que en la cual no frecuentan muchas viviendas y de por sí no hay muchos puntos de acceso debido a que es una zona muy vulnerable. Esto se puede evidenciar tanto en el cálculo del coeficiente de Gravelius, de compacidad, o también en la densidad de corriente, ya que es una zona en la cual no, densidad de drenaje, perdón, no es una zona muy pobre de acuerdo al drenaje. Entonces, al momento de las lluvias, toda el agua se queda acumulada en la cuenca, entonces no circula. Y esto puede ser vulnerable en caso de que se presenten viviendas, obras hidráulicas, puentes, por ejemplo, presas, entre otros, por lo que no es muy recomendable construir en esa zona. Asimismo, respecto a las precipitaciones, a pesar de que no se tuvo una estación que determine claramente cuál es la precipitación, se ha trabajado con estaciones cercanas para poder determinar el comportamiento de las lluvias en esa zona. Y bueno, eso sería todo. Gracias.